¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en este ciclo que llamamos Sociología desde el Arca, tenemos un encuentro con Erving Goffman, eh, que es un sociólogo que es quien acuña el término de institución total, realizando uno de los aportes fundamentales en el análisis de la sociología de las instituciones, con, con su estudio de las instituciones totales. Dentro de lo que es la sociología de Goffman y sus desarrollos de la acción ubicada, la presentación de la persona en la vida cotidiana y los marcos de referencia en la interacción social, vamos a encontrar que se entrelazan, podemos encontrar la influencia de los aportes de Simmel, de Durkheim, de Weber, pero también de Freud, porque en sus desarrollos sociológicos describe o pretende describir la complejidad de la intersección entre lo micro y lo macro, en esto que vimos con Simmel, que es el fluir de la vida social. Bueno, así que vamos a empezar nuestro encuentro, nuestra cita con el autor. Como siempre que vemos un autor nuevo, la propuesta del recorrido es, bueno, relacionarlo con los otros temas de la unidad, con otros autores que vemos en la unidad, ubicar, presentar el autor desde lo que es, como dice Sir Wright Mills, la intersección entre biografía e historia, es decir, cuáles son, digamos, describir un poco la biografía del autor y relacionarla con el contexto de producción de conocimiento, de la producción de su teoría, y cuáles son las influencias o cuáles son los autores que han influido en su desarrollo teórico, en su pensamiento. Después, digamos, de esa introducción nos metemos de lleno en el análisis del concepto de institución total. Vemos ese concepto, cómo él lo analiza en ese trabajo que se llama Asylum y que acá en castellano fue traducido como Internados, que es el material que ustedes tienen para leer. Y después analizamos cuáles son los aportes de sus análisis y la relación que tiene estos aportes con otros autores que vamos a ver, como por ejemplo Michel Foucault, en relación al mismo tema que es bueno, el ejercicio del poder, la circulación de un discurso científico que es el que permite el ejercicio de ese poder, y bueno, cómo se relaciona la obra de Goffman con la obra de Foucault, y también los aportes que hace al movimiento de la antipsiquiatría de desmanicomialización o de externación de los internos. Luego, entonces, bueno, vamos a ponerlo en relación con otros autores de la unidad. Bien, vamos a ubicar entonces el autor en el contexto de producción de su teoría, bueno, en Estados Unidos de posguerra, es decir, en medio de lo que se conoce o de lo que se llamó la modernidad triunfante, es decir, en pleno apogeo de la teoría de Parsons, que es, digamos, un sociólogo de la Universidad de Harvard cuya teoría tuvo mucha influencia, nosotros no la vemos, pero bueno, lo que vamos a ver es desde Goffman, en ese mismo contexto, cómo desarrolla justamente una cuestión crítica respecto de esta idea de modernidad triunfante, que es desnudar cuáles son
ciertos mecanismos o ciertas estrategias de la sociedad para someter, para dominar al que considera diferente, al que está estigmatizado, al que no se desenvuelve de acuerdo a lo que se espera de él dentro de los marcos de referencia de la acción. Entonces vamos a ver cómo va a producir su teoría en ese contexto de posguerra, donde sí Estados Unidos aparece como una sociedad con un ambiente de triunfo de posguerra, pero que sin embargo recibe a muchos, en esta posguerra recibe muchos inmigrantes europeos, por lo tanto dentro de Estados Unidos también se van a desarrollar en ese mismo momento, se van a desarrollar teorías o va a tener influencia teorías que vienen de la mano de pensadores de la Escuela de Frankfurt como Horkheimer y Adorno. También va a estar el impacto de todo el conocimiento de lo que pasó en los campos de concentración, es decir, este shock que se produce después de posguerra al ver de lo que era capaz el ser humano, que entre los campos de concentración y las bombas atómicas producen, digamos, esta crisis de todo lo que era el ideal iluminista, de mayor perfectibilidad del hombre, de mayores avances de acuerdo a esta razón iluminista, porque justamente, bueno, las consecuencias o lo que se ve de las consecuencias de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, es este proceso de deshumanización o cómo los procesos de racionalización creciente pueden llevar a la deshumanización al punto tal bueno, lo que llaman los autores de la escuela de Frankfurt, de la escuela crítica, de la teoría crítica, como Marcuse, que hablan de la razón de la sin razón, es decir, digamos, el aniquilamiento del hombre y en manos de, con la excusa, con argumentos de tipo de racionalidad instrumental, pero no de una razón humana. Entonces, bueno, ese es el contexto en donde escribe Goffman, en este contexto de crisis del proyecto moderno, digamos, de crisis del proyecto moderno debido justamente a las bombas atómicas, a los campos de concentración. Goffman es canadiense. Bueno, vamos a ver que es de familia, hijo de una familia inmigrante de origen ucraniano, judía, una familia judía de origen ucraniano que migra a Canadá. Tiene digamos, entre los datos biográficos, hay que señalar la importancia de su hermana, que fue una actriz dramática de teatro bastante encumbrada, que pudo haber influido en todo lo que es el desarrollo de su interpretación o de la utilización de la metáfora dramatúrgica para el análisis de la vida social. Y entre las influencias lo que vamos a ver es, bueno, cómo él, cuando se traslada a Estados Unidos, sigue sus estudios en la escuela de Chicago, las influencias que tiene de los sociólogos y los antropólogos de la escuela de Chicago, en lo que es el famoso departamento de sociología y antropología de la Universidad de Chicago, bueno, cuyos autores o algunos de sus autores o de las influencias seguramente vieron en la cátedra, cuando cursaron antropología o si están cursando antropología, deben haber visto algo de la escuela de Chicago, porque justamente
la escuela donde se dio una importancia sistemática, un desarrollo sistemático de lo que son los estudios etnográficos, la descripción densa, bueno, los estudios de antropología urbana y de sociología urbana, ¿no? De esta novedad que encuentra la Escuela de Chicago, que es estudiar al otro cultural, pero dentro de la propia ciudad o dentro del desarrollo de la propia ciudad, ¿sí? Por eso, bueno, la influencia de la sociología y la antropología en la Universidad de Chicago, en esta corriente en esta escuela que se llamó Escuela de Chicago. Bueno, como les decía, me olvidé decirles que Goffman nace, bueno, en Canadá en 1922, que estudia entonces en Estados Unidos. Y bueno, otra cuestión que tenemos que señalar de importancia, algún dato relevante en esta intersección entre biografía e historia, es y que permiten explicar no solamente su posición, sino su toma de posición respecto de el tema que vamos a ver hoy, que es el tema que estudia en este libro Internados, es justamente que su primera mujer padece una enfermedad mental que la lleva al suicidio 4 años después de la publicación de Asylum, que es esta obra que nosotros vamos a ver, que ustedes ven una pequeña selección de introducción y capítulo 1, creo. Bien, en esa obra es donde encontramos el desarrollo del concepto de institución total. ¿Y qué más me falta? De acá, entonces, bueno, entre las influencias, como les había dicho, los representantes de la Escuela de Chicago, Mead, Simmel, también influencias de Durkheim y de Weber en el concepto de acción social, en esta teoría de la acción, pero que es más que la teoría de la acción social weberiana, en el sentido de que es una acción situada, donde ubica ese marco de referencia compuesto por también las expectativas de los otros significativos. Bien, la influencia de Durkheim en cuanto a las referencias perdón, por la redundancia, de los marcos de referencia, de los marcos regulatorios como este orden moral que coacciona a los individuos, y también en el análisis que él va a hacer de los rituales como rutinas en los cuales los individuos encuentran ciertos márgenes de libertad para poder, digamos, contra esos márgenes de libertad o a partir de esos márgenes de libertad construir su yo. Bien, ¿qué más? Bueno, una de las cuestiones discutidas de Goffman, yo creo que como todo autor, o como muchos de los autores que están influenciados por la sociología simmeliana, es un autor de difícil inscripción teórica. Se lo considera el padre de la microsociología. Bourdieu es uno de los que reconoce, digamos, los aportes de Goffman, porque va a decir que, bueno, que justamente en sus desarrollos teóricos y en sus investigaciones va a tomar los signos que son más sutiles, los signos más fugaces, de las interacciones sociales, en esa influencia, de la mano de la influencia simmeliana, y cómo a partir de esto, del estudio de lo más sutil, de lo más fugaz, de la interacción, logra captar esa lógica dice Bourdieu, del trabajo de representación, es decir, cuáles son el conjunto de estrategias que van a movilizar, que movilizamos los individuos en el esfuerzo por construir nuestra propia identidad, de construir nuestra imagen social, es decir,
de producirnos en tanto sujetos sociales y también, digamos, cómo en el despliegue de esta estrategia, estos sujetos sociales son también actores que se dan, digamos, que se dan a conocer, que movilizan estas estrategias en un espectáculo, en un escenario, en una puesta en escena, y cómo en esta puesta en escena cada uno de nosotros nos esforzamos, ¿sí? Las personas se esfuerzan por ponerse en valor, por ser vistos y por producir la mejor impresión en, en ese despliegue de estrategias, por producir la mejor impresión en los otros significativos, es decir, en nuestros referentes. Dice Bourdieu, analiza la compleja manera en que desplegamos todas estas estrategias para hacernos ver y para hacernos valer en el mundo social. Bien. Bueno, recién les había comentado que una de las cuestiones es la dificultad de encajar la pieza de Goffman en el puzzle de la teoría sociológica, es decir, en el rompecabezas de esta teoría sociológica, como donde metemos a Goffman y, bueno, algo que les había puesto en el apunte de teóricos es que tratar de ubicar a la obra de Goffman en una corriente teórica particular no es fácil, más allá de que lo podemos identificar como el padre de la microsociología, que les comenté recién, el padre del análisis de la vida cotidiana y de las relaciones cara a cara, digamos, esta posibilidad de ubicarlo dentro de una escuela, dentro de una escuela de pensamiento, es complicada porque él mismo trata de, se esfuerza para no ser encasillado, para no ser etiquetado por los diferentes, digamos, dentro de una única escuela, dentro del interaccionismo simbólico, dentro de la fenomenología o dentro del estructuralismo. Entonces, digamos, frente a su propia negación respecto de que lo podamos ubicar o encuadrar dentro de alguna de estas teorías, pero también porque los comentaristas no se ponen de acuerdo respecto de si ubicarlo dentro de la fenomenología o de la o dentro del interaccionismo simbólico, bueno, entonces es bastante difícil ubicarlo. Acá yo les traje una cita de, esperen que voy a sacar esto, así la puedo leer, una cita de Funes que dice: un interaccionista simbólico que aplica el condicionamiento de las estructuras y que subraya el peso de las formas, un precursor de la semiótica que consigna la huella de las emociones y los conflictos de la libido siguiendo a Freud, un durkheimiano que vislumbra márgenes de libertad, opciones de salida, de innovación y evasión, precisamente en los rituales que fijan y pautan los comportamientos, confusión o riqueza, imprecisión o apertura de miras, y rigor de complejidad. Bueno, a decir de Bourdieu y a decir de Giddens y el reconocimiento que le hacen justamente dos de los sociólogos contemporáneos más importantes, podríamos pensar justamente en la segunda parte de estas preguntas, ¿no? En afirmar una riqueza y un rigor de complejidad en el pensamiento de Goffman. Entonces, digamos, podemos encontrar en Goffman, similar a lo que encontramos en Bourdieu, este intento de superar digamos, las tensiones
desde los orígenes plantea la sociología entre objetivismo, subjetivismo, entre micro y macro, acción, estructura. Y podemos encontrar en Goffman entonces una especie de estructural constructivista, aunque él no se reconocería dentro de esta definición que estamos dando nosotros, en esto de querer escaparse de las definiciones, de las etiquetas, también, o de un estructuralista situacional. Algunos comentaristas hablan de él como un estructuralista situacional, porque por una parte describe el espacio de libertad del sujeto que puede desplegar, que puede planificar estrategias de acción procesando toda la información que le llega de las situaciones, de los escenarios en los cuales se mueve, de ese marco de referencia en el cual se mueve, pero al mismo tiempo va a describir, además de esos márgenes de libertad y esa capacidad de innovación del yo, va a describir la fuerza de los contextos, ¿sí? La coacción, al considerar, bueno, cuál es digamos, la polisemia de los signos en función del lugar, de la situación, por eso es situacional, del escenario donde se emiten esos signos, el peso que tiene la estructura que va a estar dado cuando subraya por el condicionamiento de la posición, ¿no? que es una posición que no está aislada, sino que es una posición situada en una retícula de posiciones. Y acá, cuando veamos Foucault, vamos a ver cómo también aparece este concepto de retícula, ¿no? de ir pasando por esta red, por esta retícula de posiciones en serie. Para Goffman, cada sujeto elige entre opciones disponibles, entre las alternativas disponibles, de pautas de expresión y de intercambio dentro de cada situación, y de acuerdo con la posición, que es una posición situada, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su trayectoria. Uno de las comentaristas que yo tomé, que es María José Funes, dice, citando a Tilly, dice que tengo ahí perdón, estamos con los gritos de los nietos. Les decía que Charles Tilly en su libro Why plantea que en la toma de posición que precede en la toma de decisión, en la toma de posición que precede a cualquier acción, lo que se reproduce es como un ejemplo del microcosmos de la vida social, que conocemos. Dice, porque nuestra capacidad de imaginación no es infinita ni asocial, ¿no? Esto, digamos, analizando Goffman desde una lógica simeliana, esto de, nuestra capacidad no es infinita porque estamos socializados o pasamos por ciertas tipificaciones recíprocas y no por todas. Entonces, por eso en nuestras decisiones, en nuestras tomas de decisión anteriores a cualquier acción, cuando hay una deliberación, ¿no? Esas tomas de decisión anteriores a cualquier acción, dice que, bueno, en Goffman se reproduce como un microcosmos la vida social, ¿no? Bien. Bien, vamos entonces al concepto de institución total, que es el que nosotros vamos a la parte pequeñita de la sociología de Goffman que vamos a ver nosotros acá en la cátedra, en esta sociología, que es una introducción para la carrera de psicología. Bueno, justamente nos pareció que era importante, interesante este aporte
para poner en relación con, para discutir desde la psicología este aporte de Goffman, que es el concepto de institución total, que aparece en su obra Asylum, esta obra que les decía que fue traducida como Internados, donde desarrolla este concepto y, digamos, por institución total va a hacer referencia a, digamos, a aquellos espacios en los cuales se rompen las barreras, dice Goffman, que separan tres esferas que en general están separadas en la vida cotidiana. Es decir, lo propio de la institución total es que unifica tres actividades o tres esferas de vida que en lo que consideramos la vida cotidiana o la vida normal están separadas en espacios diferentes, que es la esfera, el espacio de dormir, el espacio para jugar y el espacio para trabajar. Por lo tanto, va a definir a esta institución total como un lugar de residencia y de trabajo en el que gran número de individuos están situados igualmente, es decir, que tienen una posición relativa, homóloga o similar, apartados de la sociedad global por un periodo de tiempo apreciable, más o menos largo, y que en conjunto estos individuos que están apartados de la sociedad y que están situados en ese espacio unos al lado de los otros, igualmente en estas retículas, desarrollan o llevan juntos una rutina diaria, ¿sí? Cerrada y que está administrada formalmente, de manera racional, justificada por un discurso racional. En estas instituciones totales, grandes cantidades de individuos se ven obligados a desarrollar todas sus actividades vitales en un solo lugar. De vuelta, no hay separación de tres esferas de la vida que en la vida cotidiana, en la vida que aparece como normal dentro del orden social, se encuentran separados. Entonces, grandes cantidades de individuos van a estar obligados, van a estar coaccionados para desarrollar todas sus actividades vitales en un solo lugar, bajo la misma autoridad, es decir, que tenemos también como característica una única autoridad, bajo este discurso aparentemente racional. Estos internados, los internos o quienes están recluidos en estas instituciones, van a pasar sus días en compañía inmediata de un conjunto de otros semejantes. Esta idea de no poder escapar, digamos, de que se rompen las barreras que separan estas áreas de la vida social y de que continuamente estamos en compañía inmediata, el interno está en compañía inmediata de un conjunto de otros semejantes, digamos, que observan bajo una autoridad que observa continuamente todas las actividades de su vida, es lo que va a desarrollar más adelante dentro de este mismo texto como exposición contaminadora, ¿sí? Dice, bueno, todos los reclusos, los internos, se hallan bajo una vigilancia y un control estrictos, de manera que cada interno está donde tiene que estar en todo momento, es decir, dentro de esa rutina, ¿sí? Ocupa la posición y el lugar que tiene que ocupar en cada momento, bajo una vigilancia y un control estrictos, ¿sí? Digamos, y están en una relación de poder, digamos, una relación
que Goffman describe de manera binaria, donde describe dos binarios en esta relación entre dos cuasi clases, ¿sí? Por un lado, la del personal de vigilancia y los directivos de las instituciones, y por el otro lado, los internos, y donde entre ellos se ejerce esta relación de poder, digamos, de sometimiento de los internos respecto del personal, donde la vigilancia hace que continuamente se conozca el paradero de todos y cada uno a la manera del panóptico que va a describir, de la arquitectura panóptica que desarrolla Bentham y que describe Foucault en La verdad y las formas jurídicas, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Y entre las características de estas instituciones totales, entre las características que encuentra Hoffman para describir estas instituciones totales, en su descripción va a dar estas características, que son primero que todos los aspectos de la vida son realizados en el mismo lugar, en el mismo local, y con una misma autoridad. La segunda característica es que cada fase de la actividad diaria del interno es realizada en compañía de un grupo relativamente grande de semejantes, en compañía inmediata, próxima de un grupo relativamente grande de otras personas que están tratadas de la misma forma que ellos, que están obligadas a hacer las mismas cosas. La tercera característica es que hay una rutina establecida por medio de horarios rigurosos que van a pautar los tiempos regulares dentro de la institución. Y, bueno, cuarto, que todas estas actividades obligatorias son reunidas bajo un discurso racional, en un plano racional único, justificadas para atender objetivos que aparecen como objetivos oficiales de la institución. Es decir, que si tenemos que tomar, digamos, los términos que tenemos que tener en cuenta para analizar una institución total, lo que tenemos que señalar es el concepto de espacio como importante, es el concepto de autoridad como importante, el de exposición forzada, que habíamos hablado antes, el de una temporalidad o tiempo regulado, es decir, espacio, tiempo, autoridad, exposición, y la idea de esta racionalidad de tipo burocrática o justificación de tipo racional y burocrática administrada dentro de la institución. Esto le permite elaborar una tesis sobre cómo las instituciones de cuidado, que él llama instituciones de cuidado como los hospitales mentales, las instituciones de protección, como las cárceles, las instituciones de trabajo como los cuarteles o los barcos, o las instituciones de refugio como los monasterios, que son las instituciones que él describe, construyen, digamos, barreras entre el internado y el mundo externo que contribuyen sistemáticamente a la mutilación del yo. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que está describiendo un tipo de institución, un tipo de institución que en principio pareciera que es contraria o que se desarrolla de manera contraria al orden social, que es una institución que rompe barreras
que en la vida cotidiana están, de esferas de la vida cotidiana, que en la vida cotidiana están separadas y acá aparecen como juntas, que tiene otro concepto u otra relación dentro del espacio. Acá hay una idea de espacio donde está compartido por los semejantes, donde están todos expuestos a la mirada de los demás, donde hay una vigilancia, donde hay un control que está ejercido, está digamos, en una relación de poder por parte de algo que él describe casi como una clase antagónica, que es el personal de la institución y los directivos de la institución, que se maneja con determinadas rutinas y determinados tiempos regulados y que está justificada de manera racional. Bueno, describe estas instituciones y describe qué características tienen estas instituciones, ¿sí? Acá encontramos, digamos, señaladas en el PowerPoint 4, pero él después describe 5 tipos de instituciones, de acuerdo a, por ejemplo, las instituciones de cuidado, digamos, para el cuidado de personas que no estarían en capacidad de cuidarse, es decir, de enfermos, pero que pueden afectar a, digamos, el orden social, que sería el caso de los enfermos mentales o los enfermos, digamos, de enfermedades contagiosas, por ejemplo, las instituciones como los leprosarios, de cuidado de personas que no están en capacidad, pero que no son, que no pueden atentar contra el orden social, es decir, que no ponen en peligro el orden social, como pueden ser los orfanatos, los geriátricos, instituciones de protección, es decir, donde se encierra a personas que resultan en una amenaza, ¿sí?, para el orden social, porque cometieron un crimen, por ejemplo, las cárceles, en instituciones que se desarrollan, que se argumentan para el desarrollo, el mejor desarrollo de manera racional y efectiva, eficiente de una actividad, que pueden ser instituciones de trabajo, como por ejemplo los cuarteles, como por ejemplo los barcos, y en determinados momentos, vamos a ver cuando veamos Foucault, que podríamos describir determinadas fábricas del siglo XVIII en estos términos, o de refugio, aunque sean de retiro y sirvan para el entrenamiento religioso, dice él, que sería el caso de los monasterios, que son también instituciones de clausura o instituciones totales. Bien, y la otra cuestión que él va a decir es que digamos, el paso como interno, como recluso dentro de estas instituciones, va a producir sistemáticamente esta separación entre el mundo del interno y el mundo externo, va a producir sistemáticamente lo que él llama mutilación del yo, mortificación y mutilación del yo. Por el otro lado, va a analizar cómo en esas instituciones se puede observar las potencialidades también, es decir, la capacidad que tienen los individuos para constituirse una vida y para resistir, es decir, para oponerse y para resistir el ejercicio de este poder, ¿no? Dice, desde el momento que se interna una persona, que el recluso entra en la institución, va a decir Goffman que se ve sometido sistemáticamente a una serie de envilecimientos, una serie de humillaciones, de degradaciones, de profanaciones del yo, que, digamos, que degradan, dice Goffman, también a quienes la llevan adelante. Es decir, por un lado, el interno sufre estas degradaciones, estos envilecimientos, estas humillaciones sistemáticas,
pero quien practica estas mutilaciones, estas mortificaciones, también desarrolla actividades que lo envilecen en tanto personas, ¿no? Justamente esto lo desarrolla más en el segundo ensayo de Asylum, que se llama la carrera moral del paciente mental. En este ensayo, en este capítulo, que sería el segundo capítulo del libro, analiza las condiciones por las que un comportamiento llega a definirse en determinado momento como conducta psicótica. Es decir, lo que va a analizar no es, digamos, el inicio psicológico o psiquiátrico u orgánico de la enfermedad mental, sino que lo que le va a interesar analizar es el inicio social de la enfermedad mental. Dice en qué momento determinada conducta, determinado comportamiento empieza a ser catalogado como conducta psicótica, como enfermo psicótico o como enfermo mental, ¿no? ¿Qué cuestiones, dice Goffman, devienen de la psiquiatría y qué elementos corresponden a situaciones particulares, a situaciones fortuitas? Por eso habla de lo situacional. A lo que Goffman interpreta como situaciones que ponen en cuestión el orden público. Entonces, dice, ¿qué relación cumplen o cómo intervienen los otros significativos del que va a ser el paciente, el enfermo mental? ¿Cómo intervienen los otros significativos con los que este prepaciente interactúa en su vida cotidiana, interactúa asiduamente, para terminar definiendo su comportamiento como síntoma de enfermedad mental? Y lo que va a afirmar Goffman es que en realidad estos comportamientos en estas situaciones fortuitas comienzan a ser catalogados de enfermedad mental cuando la conducta del prepaciente comienza a ser percibida como molesta, comienza a ser percibida como ofensiva para un determinado orden de cosas, ¿no? Y entonces dice, o para una determinada cultura. Entonces dice Goffman, lo que interesa entonces no es el inicio psicológico de la enfermedad mental, no es el inicio psiquiátrico de la enfermedad mental o el inicio médico de la enfermedad mental, sino el inicio social. Y va a decir, en general, este inicio social va de la mano de una acción de un otro significativo, ¿sí? Un otro significativo quiere decir alguien próximo del prepaciente, que en general es un familiar, un amigo cercano, que va a llevar adelante una denuncia porque el prepaciente está transgrediendo un orden de lo público o algo que se interpreta como una transgresión al orden público. Y ahí va a dar algunos ejemplos. Dice, bueno, un alcohólico es soportado por su familia hasta que la familia necesita mudarse a un departamento más pequeño. Una adolescente vive con su familia, puede seguir conviviendo con su familia hasta que amenaza con tener relaciones sexuales con alguien, no apropiadas con alguien que la familia no aprueba. Es decir, empieza a analizar cuáles son las situaciones, estas situaciones fortuitas, estas condiciones, en las cuales un determinado comportamiento que era soportado hasta ese momento por el entorno, deja de ser tolerado, deja de ser soportado, y cómo a partir de ese momento comienza el inicio social de la enfermedad. Dice, bueno, hay un montón de situaciones de estrés que no son consideradas enfermedad mental, hay un montón, sin embargo, digamos, la definición de la enfermedad mental va a estar también condicionada socialmente. Entonces, dice, bueno, va a distinguir entonces 3 tipos de causas de la enfermedad mental: las causas orgánicas, ¿sí? Las causas
psicogenéticas, y la que le interesan a Goffman, que son las situacionales. Es decir, dice Goffman, dentro de las situacionales, dentro de las causas situacionales de definición de la enfermedad mental, encontramos algunas como por ejemplo, el acceso, el que haya acceso a un hospital cercano, el que haya posibilidades de asistir a un tratamiento, digamos, hay alguna institución próxima para poder internarlo, hay tratamientos disponibles, la reacción del entorno, dice, y bueno, y también lo que él llama esas historias atroces, que era lo que les describía recién, ¿no? Digamos, cómo en determinado momento comportamientos que son tolerados dejan de ser tolerados por cuestiones que son cuestiones sociales. Dentro de lo que es digamos, la secuencia de cómo estos síntomas se transforman desde lo social, se van a transformar en enfermedad mental, es decir, las causas situacionales de la enfermedad mental. Goffman dice, la secuencia en general es la siguiente, dice, la sociedad produce el mal, es decir, el rechazo a determinado comportamiento que aparece como disruptivo o diferente dentro del orden social establecido, dentro de la cultura establecida. Segundo, la identificación de la patología mediante la cual la ciencia legitima la estigmatización, es decir, hay un discurso médico, un discurso de un psicólogo, de un psiquiatra, que va a legitimar la estigmatización del diferente. Y, en tercer lugar, la última parte de la secuencia, la sociedad se defiende de lo que produjo como diferente, con el apoyo imprescindible de la ciencia, y lleva a la institucionalización de este diferente del enfermo en términos situacionales. Entonces, lo que va a decir es que, bueno, que en general el prepaciente muchas veces incómodo con determinados síntomas, consulta con un amigo o con un familiar, y este familiar es el que lo acerca a la consulta médica o a la consulta con el psiquiatra, donde el referente cercano o el referente significativo cercano, que puede ser el familiar o el amigo, no es que va definido directamente a internarlo, sino que muchas veces es a quien los psiquiatras o el discurso médico convocan y convencen de la internación, digamos, diciendo que va a ser lo mejor para la persona cercana, para el prepaciente, estar internado en una institución, y que ahí se define el destino de este prepaciente de ser ingresado en la institución. Bueno, Goffman nos va a describir con lujo de detalles cuáles son las mortificaciones del yo, cuáles son los procesos de mortificación directa o indirecta, por los cuales, mediante estos procesos, se va despojando de todas las disposiciones sociales que tenía en el exterior, es decir, de las disposiciones sociales previas que tenía el interno en el exterior, de manera tal que a medida que pasa el tiempo cada vez le resulta más difícil después sostener las habilidades de manejarse en el exterior. Dice Goffman, el interno llega con determinadas disposiciones sociales, llega con esas disposiciones desde el exterior, desde su vida
cotidiana, desde lo que fue su vida hasta ese momento. ¿Por qué? Porque tiene una vida, una trayectoria, pero esa trayectoria y esa vida es negada al entrar en la institución y, digamos, y comienza a ser objeto de esa mortificación del yo. Bueno, va a identificar estos procesos sistemáticos que consisten en una serie de degradaciones, de deprivaciones, de humillaciones. Y va a decir, bueno, los efectos de estas mortificaciones del yo se pueden ver en la carrera, en lo que él llama la carrera moral del interno, ¿no? Por ejemplo, las mortificaciones respecto de lo que son las creencias sobre sí mismo y sobre el resto, sobre los otros, la obligación de realizar un autoexamen de su existencia para que lo lleve a poder identificar, digamos, en términos de culpabilización, las causas por las cuales está internado. Dice Goffman, en toda institución en la que se ejerce un discurso de verdad de las disciplinas, de estas disciplinas sociales, se produce, digamos, este proceso sistemático de mortificación del yo. Dice, en este capítulo dice, en las instituciones de origen sanitario, por ejemplo, el discurso de los psicólogos, el discurso de los psiquiatras, el discurso de los médicos, de los trabajadores sociales, lo que va a hacer es que van llevando a que el interno haga esta ocultación de culpabilidad, ¿no? de su trayectoria, este análisis de la trayectoria, que lo lleva a reinterpretar toda su vida de prepaciente en términos de encontrar como la causalidad que justifica la presencia dentro de la institución, ¿sí? O sea, es como una tautología, ¿no? Estás acá porque sos enfermo porque estás acá. Bueno, tiene que encontrar, si llegaste hasta acá, es porque hay causas dentro de tu trayectoria vital, hay una cadena de causas dentro de tu trayectoria vital que te hacen un enfermo. Dentro de las mortificaciones directas del yo, señala Goffman desde el propio proceso de admisión del paciente, ¿no? En el cual dice él, bueno, la separación del mundo es la primera mortificación, la desposesión de todos sus pertenencias, por ejemplo, la desposesión de la ropa, de todo lo que son los objetos personales que los tienen que entregar. Dice, en general en el proceso de admisión se le entregan las marcas institucionales, las marcas de la institución, o sea, se le despoja de su ropa, de sus pertenencias, y en el mismo momento se le entrega el uniforme, ¿sí? Las sábanas, el ajuar correspondiente a la institución, que serían las marcas institucionales. Pero además dice Goffman que las instituciones no solamente van a modificar digamos, la forma de vestirse, cambiándole la ropa propia por el uniforme, sino que también van a proceder sistemáticamente para lograr modificar la forma de comportarse, la forma de hablar, de dirigirse a los demás, del interno, de mirar, es decir, de cómo reconocer la subordinación bajando la vista, por ejemplo, de gesticular, por ejemplo, dice él, cómo se obliga a los presos a mantener las manos juntas, detrás de las manos unidas detrás de la espalda, para dirigirse al personal de vigilancia, bajar la mirada, agachar la cabeza, ¿no? Esta idea de agachar la cabeza para como signo de humillarse y de reconocer digamos, la superioridad del otro. Entonces dice, no solamente se modifica con estas mortificaciones del yo, no solamente se modifica la forma de vestirse, sino que se tiende a la modificación del comportamiento, del hablar, del mirar,
de las tonalidades de voz, de lo que se puede decir, la forma de dirigirse al otro, la forma de caminar, todo tipo de gestualidad de las personas que viven en el interior de la institución va adquiriendo estos determinados gestos institucionales, ¿no? Se van imponiendo estas gestualidades institucionales. Bien, y otra de las mortificaciones del yo que va a describir, que en ese momento estaban aceptadas como parte del tratamiento, ¿no? Un horror, pero bueno, si leen los textos de Basaglia van a ver de dónde viene, por ejemplo, el electroshock, ¿no? Que era una técnica que se utilizaba para matar a los cerdos supuestamente sin que sufran o que sufran menos o que griten menos, digamos. Bueno, otra, digo, de las formas de las mortificaciones del yo son las torturas, la aplicación de electroshock, que en ese momento eran prácticas legalizadas como tratamiento, pero también el asistir a las sesiones de tortura en tanto que se obliga a otros pacientes a asistir, a colaborar en las sesiones de tortura y en las sesiones de electroshocks de sus compañeros, ¿no? Eso también es parte de las mortificaciones del yo, es parte del disciplinamiento que se produce dentro de la institución. Bien. Goffman lo que nos va a decir es que, bueno, cómo va a describir también cómo la rutina diaria está pautada, está arreglada, está temporizada, es repetitiva, cómo esto va a marcar los tiempos de la institución y cómo es que se vive esa rutina dentro de la institución, ¿no? Eso también lo marca como una mortificación del yo. Por ejemplo, el hacernos levantar a las 4 de la mañana, bañarse con agua fría, bueno, toda una secuencia de actividades que están regladas con tiempos muy establecidos y muy rigurosos. Y que que llevan al disciplinamiento y que si no son respetados, no es respetada esa temporalidad, lleva al castigo, ¿no? Lleva a las mortificaciones del yo de tipo directo, no indirecta como esa regulación. Otro tipo de mortificación es lo que llama la exposición, esto que habíamos hablado de la exposición contaminadora, ¿no? El hecho de estar todo el tiempo, continuamente, expuesto a la mirada del otro, bajo la mirada del personal, pero también bajo la mirada de los compañeros, tanto para hacer sus necesidades, para higienizarse, para bañarse, para vestirse, o sea, continuamente estar expuesto al personal y a los otros internos. Es decir, que no hay, se lo despoja de los espacios íntimos y de los espacios privados. Por lo tanto, todas esas relaciones forzadas llevan a que los internos tengan que medir, a diferencia de lo que pasa afuera, tienen que medir y controlar todo lo que hacen y todo lo que dicen para no provocar conflictos. Digamos, en otros escenarios, en otros marcos de referencia de la acción, la puesta en juego de determinadas disposiciones puede suponer que en determinado momento sintamos ira, enojo, y de acuerdo a esas situaciones, manejar la ira y el enojo, por ejemplo, elevando la voz, o por ejemplo, gesticulando de determinada manera, ¿sí? Sacando presión a la interacción por medio de diferentes despliegues de comportamiento que permiten descargar el enojo, la ira o determinadas emociones. En este caso, todos los actos tienen que ser controlados, todos los gestos tienen que ser controlados,
por lo tanto, tienen que digamos, hacer como un control exhaustivo de las emociones y de lo que sienten para no decir y hacer cosas que provoquen conflictos que pueden empeorar su propia situación dentro de la institución total, ¿sí? Es decir que yo me imagino como una metáfora de una olla a presión, ¿no? O sea, una contención continua. Bueno, eso es parte de lo que él describe como mortificaciones del yo. Otra de las mortificaciones del yo que va a describir es el sistema de apodos, ¿no? El tema de la violación de la correspondencia, o el secuestro de la correspondencia, el quitarle algunas cosas personales que el interno va generando o va teniendo dentro de la institución, o sea, no que trae de afuera, sino que consigue dentro de la institución. Por ejemplo, el tema de regular las visitas de los familiares y además de que estas visitas sean controladas y públicas, digamos, la exhibición pública de toda la vida privada que se hace, digamos, cuando se los convoca, por ejemplo, a terapia grupal, ¿no? donde todos tienen que exponer su vida privada de manera pública. Bueno, esto, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, bueno, también va a hablar de mortificaciones indirectas o mortificaciones derivadas, que son estas respuestas reflexivas inhibidas, o lo que él llama esto que les expliqué recién, ¿no? Cómo se producen las inhibiciones de lo que sería la respuesta normal de la persona, cómo aparece como respuestas reflexivas inhibidas en el contexto de la institución, ¿no? Bueno, esto de no poder gesticular, protestar frente a una orden, ¿no? Sino que calcular, digamos, todos los gestos. Todos estos procesos de mortificaciones del yo tienen tres consecuencias, según Goffman. La primera consecuencia es la pérdida de autonomía individual. La segunda consecuencia visible es la pérdida de la distancia y de lo que sería la autoactividad protectora, es decir, esto que comentábamos recién, ¿no? Que el interno no tendría tanta capacidad de reacción y tanta capacidad de autoprotección. Y la tercera consecuencia es que existe una alta probabilidad de que sufran un daño, una tensión psíquica cada vez mayor por cada vez que se entra en una institución total y de acuerdo al tiempo de permanencia dentro de esa institución total. Y bueno, esperen que ahí saco mi cara, así se puede leer lo que dice la diapo. Justamente frente a esto, ¿no? Porque contra toda esa resistencia se construye el yo, va a decir Goffman, en esta interpretación dialéctica de la constitución del yo. Frente a esto, Goffman va a describir 4 técnicas de adaptación por las cuales los internos van a adecuarse a estos marcos reguladores, a las contingencias que los llevan de prepaciente a ser paciente o interno,
a la adecuación de estas mortificaciones del yo, de estos procesos sistemáticos de mortificación y sometimiento. Entonces, en este marco describe 4 técnicas que él observa de adaptación por las cuales estos internos se adecuan al marco regulatorio de la institución total. La primera es la regresión situacional. ¿Sí? La regresión situacional es el repliegue del individuo sobre sí mismo, ¿no? Serían los que se aíslan, los que aparecen, digamos, los que se observan, no sé si vieron películas, pero por ejemplo, los que se observan en determinadas películas o en determinados documentales casi en una posición fetal, aislados, sin hablar, sin mirar a nadie, llegando a estados casi catatónicos. Bueno, esa sería una técnica de adaptación, la regresión situacional o el aislamiento, el repliegue, llegando al digamos, a la situación de exceso que sería ese estado casi catatónico. La segunda técnica de adaptación es la de la intransigencia o la negación a respetar cualquier tipo de regla, de regla impuesta por el personal o de regla institucional. Y estas son las personas que terminan continuamente viviendo dentro de las celdas de castigo o de resguardo, dentro de las instituciones totales, que son continuamente castigadas, que continuamente bueno, se les aplica electroshock, hay historias terribles de tratamientos, si se puede llamar tratamientos, en neuropsiquiátricos o en hospitales mentales, prácticas terribles como, bueno, la tortura, el electroshock y la práctica de la lobotomía, que es la extracción de una parte del lóbulo frontal para que la persona justamente no tenga comportamientos rebeldes o de intransigencia. La tercera técnica de adaptación que va a describir Goffman es la colonización, ¿no? Que es un tipo de adaptación que implica hacer lo necesario para obtener, digamos, algún reconocimiento y alguna satisfacción, para mejorar las condiciones dentro de la institución. Eso sería un comportamiento de un colonizado, ¿no? Y después, por último, sería el comportamiento del converso, ¿no? Como técnica de adaptación, que es digamos, la técnica por la cual el interno asume totalmente la cultura institucional y hace todo lo que le dice la institución con la creencia de que, bueno, de que esto está bien, digamos, de que es para su bien, se autoengaña en el rol de pupilo de la institución que le aplica la institución. Digamos, estas serían las cuatro técnicas. Y bueno, por último me olvidé de comentar algo que está, me fui para adelante, tenía que ir para atrás, bueno, algo que estaba en la filmina, que era la metodología. Y acá algo sumamente interesante es que, bueno, de la mano de las influencias de la Escuela de Chicago, que yo les había comentado al principio, que habían hecho un desarrollo de todas las técnicas de descripción densa, del método etnográfico, de la observación participante o con participación, como le gustaba decir a mi profesor. Bueno, Goffman utiliza como metodología esta observación, este método etnográfico de descripción densa y esta observación con participación, observación participante, porque convive con los internos y con el personal durante casi 3 años, donde va a cumplir, va a estar dentro de la institución como ayudante del profesor de gimnasia de una institución psiquiátrica en Estados Unidos,
y bueno, alterna ese rol de ayudante de profesor de gimnasia con el rol de celador, y esto le permite observar cómo son esas interacciones entre los internos entre sí, cómo es la vida dentro de la institución, dentro de una institución total, cómo se produce estas relaciones de poder antagónicas, binarias, entre el personal y, y los internos, cómo se relaciona también el personal entre sí y cómo el personal se justifica en una parte, bueno, yo se los puse más desarrollado en el apunte de teóricos que les subí al campus, pero en una parte él dice, bueno, aunque alguien del personal quisiera, digamos, cuestionar el tratamiento que se hace respecto o de un interno, o cuestionar que no están bien identificados los síntomas y que en realidad es una persona digamos, que no está enferma, bueno, rápidamente se haría una reunión, eh, digamos, reunión de personal donde prontamente convencerían a este díscolo de que está totalmente equivocado de acuerdo a esas misiones y funciones institucionales. Es decir, bueno, pero lo que me interesaba destacar, que no había destacado de la diapositiva anterior, que ahora no puedo regresar, es justamente la cuestión metodológica de esta, de cómo él realiza esa inmersión para convivir con los internos y con el personal dentro de la institución para poder hacer esta descripción, hacer esta observación y hacer esta investigación que les lleva casi 3 años. Bien, dentro de la vida de la institución, Goffman lo que logra identificar son ciertos lugares, ciertos escondrijos, lo llama él, en los que los internos pueden esconderse de las miradas del otro y dedicarse a determinadas actividades que no están autorizadas con relativa tranquilidad, ¿no? Fundamentalmente son lugares muy apreciados porque se puede hacer algo sumamente valorado, que es preservarse de la mirada del otro, escapar de la mirada y de la vigilancia del personal y de la mirada y de la vigilancia de los otros internos, ¿no? Escapar de la exposición forzada por un tiempo, y esto, que, digamos, que no es lo habitual dentro de la institución total, es justamente muy valorado. Por lo tanto, esos espacios, esos escondrijos, también adquieren un valor particular y quienes se apropian o quienes logran apropiarse de esos lugares también tienen un valor particular y una jerarquía particular entre los internos. Entonces, bueno, logra identificar estos lugares que permiten escaparse de la exposición forzada en un tiempo, relativo tiempo, porque acuérdense que dentro de la institución hay actividades que están pautadas, reguladas y que no queda demasiado tiempo para escaparse de la mirada sin llamar la atención, ¿no? Entonces, dice que estos lugares que proveen, digamos, que son tan valorados, son valorados justamente porque proveen a los internos de seguridad ontológica y sentido de autodeterminación. O sea, es un lugar donde pueden definir y definirse en lo que son sus propias elecciones y sus propias necesidades. Por eso proveen de seguridad ontológica y sentido de autodeterminación, ¿sí? A los reclusos. Entonces, digamos, son lugares que son muy disputados y algunos de ellos pueden ser apropiados por individuos o por grupos. Entonces, bueno, ahí va a describir 3 tipos de lugares, 3 tipos de estos lugares valorados, estos espacios, estos escondrijos que son valorados. Unos de ellos son lugares donde los pacientes ejercen, digamos, que son apropiados por un paciente, y que éste comparte con quien quiere, ¿sí? Otros
son lugares que son apropiados por un grupo, en general un grupo pequeño, y que queda excluido a los otros grupos o a los otros internos. Por último, lugares que son considerados territorio personal y que el recluso comparte exclusivamente con quienes invita en determinado momento para compartir ese territorio que es considerado personalísimo. Lo interesante de esta descripción es que Goffman va a poder identificar cómo los hombres, como las personas, aún en estas condiciones, logran desplegar estrategias para manipular, para resistirse, para dominar, para explotar a otros, y lo que va a concluir en estos estudios, en estas investigaciones, en esta tesis, es que la vida en un hospital mental es un caso especial de un fenómeno mucho más global, mucho más general, que es que en toda organización social estratificada podemos encontrar conductas que contradigan el punto de vista oficial. Es decir, podemos encontrar estos espacios de resistencia, estos espacios contra el punto de vista legítimo, contra la mirada legítima. Bien, bueno, acá acá les había puesto unas citas. A ver. Bueno, acá le había puesto esta cita que decía, en el estudio de la vida íntima de las instituciones totales restrictivas puede enseñarnos lo que hace la gente cuando su existencia está reducida a los huesos para procurarse otra encarnadura. Nos brinda su capacidad de observar en un espacio social como son las instituciones totales, tanto las lógicas institucionales que se imponen al individuo y lo determinan, como su posibilidad de acción y potencia para resistirse a ellos. Es decir, estructura y capacidad innovadora o lógica institucional y capacidad de resistencia. Pero me parece maravillosa esta frase de lo que hace la gente cuando su existencia está reducida a los huesos para procurarse otra encarnadura. Bueno, lo que quería resaltar de esto es cómo Goffman, a partir de la descripción de las formas de dominación y resistencia que se dan en la institución total, logra captar también la naturaleza del yo, los esfuerzos sistemáticos, los esfuerzos sostenidos, los esfuerzos enérgicos, dice Goffman, de los individuos para salvar algo de sí mismo, ¿no? Para preservarse, reservar algo de sí y preservarlo de las garras institucionales. Dice, pero que esto no solamente pasa en las instituciones totales, sino que esto que encontramos dentro de las instituciones totales, que observamos dentro de las instituciones totales, también pasa en las instituciones abiertas, ¿no? Es decir, estos denodados esfuerzos que según el autor, estos esfuerzos de resistencia que según el autor son un componente esencial del yo. Bueno, y lo que sí hay que resaltar acá es que si uno lo compara con el determinismo sociológico, por ejemplo, de un Durkheim, que va a entender que es la sociedad la que hace los hombres a su imagen y semejanza y no Dios, frente a ese determinismo sociológico, Goffman pone el acento en, digamos, del otro lado del proceso, ¿no? Del lado de la capacidad generativa del yo, del lado de la capacidad de la resistencia.
Dice él, en todo rol, relación u organización social, siempre encontramos individuos que emplean métodos para mantener cierta distancia, cierto margen entre sí mismo y aquello con lo cual los demás presumen que debieran identificarse. Es decir, esa capacidad de resistencia es la que logra identificar ahí cuando la gente ve su existencia reducida a los huesos para resistir, para procurarse esa otra encarnadura, ¿no? Bueno, esta frase que me pareció maravillosa. Bien. ¿Cuáles son los aportes, digamos, de esto? Tendríamos que ver películas, tendríamos que poder leer estos capítulos en los prácticos y discutir cada frase y que justo este año que había acordado con residentes del neuropsiquiátrico de Necochea para que vinieran a darles una charla. Bueno, veremos si podemos desarrollarla en problemas sociales latinoamericanos. Pero bueno, poder discutir esto con ustedes. Pero el tema de los aportes centrales de este libro, de esta descripción fina que hace Goffman en Internados, ¿no? Y los aportes también en relación con otros autores, es decir, los aportes en relación con la propuesta de Foucault, pero también los aportes a la antipsiquiatría y los aportes a la sociología que encontramos en Goffman. Bueno, me entusiasmo. Uno de los aportes, digamos, más importantes es justamente la perspectiva crítica sobre el marco de referencia que se usa para justificar cuál es la competencia científico-técnica del discurso médico, del discurso psiquiátrico, del discurso psicológico en el diagnóstico de las patologías, ¿no? Cómo todo este discurso es inadecuado cuando de lo que se trata es de un trastorno funcional, es decir, de esta enfermedad situacional, digamos, de esta causa situacional de la enfermedad, cuando es ese trastorno funcional que responde a una conducta impropia, que responde a una conducta ofensiva o molesta para los otros significativos o para el orden social. Goffman, perdón, una mosca. Goffman lo que va a decir es que, bueno, que este discurso médico se parece más a un juicio moral de algunos que justamente presentan una mayor jerarquía. Dice, se parece más a un juicio moral de algunos de acuerdo a sus propios valores, de acuerdo a su propia cosmovisión, de acuerdo a sus propios intereses, que una definición establecida técnicamente o científicamente. Entonces, va a decir Goffman que lo que hace a la definición de una enfermedad mental del psicótico funcional es en realidad de naturaleza política. Y acá podemos encontrar una relación directa con lo que vamos a ver en Foucault la semana que viene, que es que cuando está diciendo que el psicótico funcional es definido por una definición de naturaleza que es política, lo que está diciendo es que está haciendo referencia a las relaciones de poder y al ejercicio de poder, que es el que logra poner esa etiqueta de enfermo mental. Es decir, que estamos hablando en términos de ejercicio de poder y de resistencia, donde el paciente se va a ir transformando de a poco en objeto de una práctica disciplinaria, y una práctica de custodia que esta ideología oficial o este discurso científico presenta como médico y como práctica médica y terapéutica. Aunque, dice Goffman, la realidad es que el paciente recibe escaso tratamiento efectivo y que en caso de que mejore este paciente, si es que ocurre esa mejoría, dice él, ocurre a pesar de la hospitalización, a pesar de la internación. Dice seguramente o presumiblemente
podría darse con más frecuencia en otras circunstancias que no fuera la de la privación típica de la institución total, dice Goffman. Bien. Goffman observa también que el ejercicio del poder radicaba en poder mantener en la ignorancia al paciente de todas las decisiones que se toman sobre él, que se toman sobre el destino del paciente dentro de la institución, del destino del interno de la institución. Es decir, que parte del ejercicio de ese poder se fundamenta en la existencia de un secreto de tipo burocrático dentro de la institución, alrededor del interno, alrededor del destino del interno, alrededor del tratamiento que se le va a aplicar al interno, y va a dar cuenta en estos ensayos de una práctica que era habitual de la psiquiatría y del modelo médico hegemónico que también describe Foucault. Se podría hacer un paralelismo entre las obras de uno y otro porque van sacando al mismo año obras similares. Digamos, da cuenta de una práctica habitual en la psiquiatría y una práctica habitual que es el llamado modelo médico hegemónico, que es particular de los años 60, donde no había ningún tipo de referencia a esto que nosotros ahora hablamos de comunicarle al paciente, digamos, cuál va a ser el tratamiento, qué es lo que se va a aplicar o lo que no se va a aplicar, cuál es el diagnóstico, bueno, que tenga alguna definición sobre su propia existencia, es decir, esta referencia al consentimiento informado, donde se le informa y se le pide su propio consentimiento, su propia decisión respecto de la internación, del tratamiento, etcétera, etcétera. Donde se le da información al paciente sobre todas las prácticas que se van a hacer. Bueno, eso en la década del 60 no existía, era impensable. Bueno, y es algo que justamente la crítica de Goffman, así como la de otros autores, como Foucault, va a poner sobre el tapete, ¿no? Como este ejercicio del poder está basado en este secreto que está administrado burocráticamente, que es parte y que está justificando las prácticas disciplinares de la psiquiatría, de la psicología, de la medicina, para aplicar este poder disciplinario sobre el enfermo, ¿no? Entonces el aporte uno de los aportes de Goffman sería ese. Bueno, y otro, para la sociología, por ejemplo, también es central sus aportes, porque a la manera de un símil, bueno, con la perspectiva sociológica de Goffman, lo que se aprende es una manera de hacer sociología que se ocupa de analizar desde lo pequeño, lo cotidiano, las menudencias, porque hasta en lo infinitesimal, hasta en lo aparentemente intrascendente, está incluido el orden general o una parte, como un microcosmos de ese orden social general, ¿no? Y porque, bueno, ejercita o propone el ejercicio de una mirada, de una forma de interpretación de los hechos, de hechos que aparecen como subvalorados en la ciencia, igual que en el caso de Bourdieu, fenómenos a los que no se suele prestar atención, y analizar estos fenómenos como síntomas de mecanismos más estructurales, más globales, que se imponen, digamos, en cada uno de los actos, ¿no? Bourdieu decía que para quien es capaz de leerlo, de interpretar estos
estos actos microscópicos, quienes son capaces de verlos, quienes son capaces de interpretarlos, estas cuestiones microscópicas hacen visible lo invisible, ¿no? Ponen sobre el tapete justamente estos aspectos críticos del orden social. Una cuestión que le señalé en el resumen, que señala Funes, es que justamente para Goffman el hecho de provocar emociones, ¿no? El poder provocar emociones negativas o positivas en esta idea de la metáfora dramatúrgica, es más práctico que aplicar sanciones, es decir, cómo movilizar emociones desde el disciplinamiento es más efectivo, dice él, es más barato, genera menos rechazo, es más eficaz, porque, dice, supone instaurar un sistema de tipo punitivo, pero que es invisible porque está interiorizado, que consigue resultados, digamos, resultados más efectivos, resultados de conformidad o de conformarse a la situación mucho más altos que cualquier reglamento formal, esta interiorización de la norma, ya que interioriza la penalización, interioriza la culpa, ¿sí? Interioriza el orden social. Y va a decir Goffman que esta movilización de las emociones negativas o positivas es la manera en que el control social se ejerce en toda interacción. ¿Por qué? Porque en las interacciones donde todos estamos, digamos, en la interacción cada uno o todos somos controlados por el resto, ¿no? Cada uno controla al resto y es controlado por el resto. Entonces, en esa interacción, la anticipación de la vergüenza, la anticipación del miedo, digamos, a ser rechazados, a ser expulsados, a sufrir burlas, a ser no queridos, o por el contrario, la anticipación de sentirse orgulloso por ser reconocidos, por ser queridos, por ser vistos de determinada manera, por ser valorados, digamos, funcionan de manera mucho más efectiva que la sanción formal. Entonces, la interiorización de eso, dice, hace prescindible ese disciplinamiento, hace prescindible la sanción formal. ¿Por qué? Va a decir Goffman, esto hace prescindible la sanción formal. Dice, porque justamente el miedo a caer en la ignominia o en la censura va a evitar por sí mismo cualquier comportamiento potencialmente punible, ¿sí? El miedo a no ser reconocido, el miedo a ser ignorado, el miedo a caer en la ignominia, dice él, a caer en, en ser estigmatizado por el otro, o en la censura externa, dice, por sí mismo, esa amenaza, ese miedo que produce por sí mismo, evita cualquier comportamiento potencialmente punible, ¿no? O hay un intento por evitarlo. Perdón, me había agarrado un acceso de tos. Bien. Otra de las cuestiones que queríamos resaltar es que, bueno, que justamente en esta descripción y cuando describe o distingue, digamos, la figura del estigmatizado en oposición al que estigmatiza, el loco en oposición de binomio respecto del cuerdo,
Goffman nos muestra el peso de la norma sobre todos, sobre la totalidad de las personas. Dice Goffman que justamente en el trato de estos sectores que aparecen como más débiles en el binomio respecto a las relaciones de poder, en ese trato la sociedad va a expresar sus propias contradicciones en las que el enfermo mental, pero también el preso y también el resto de los internados, el resto de los reclusos, van a ser como síntomas de las exigencias que plantea la convivencia social, ¿no? Son los síntomas de la sociedad. Y los fracasos de esa sociedad para ordenar, para mantener en caja a todos esos individuos y por lo tanto regular los aspectos de la convivencia desde el deseo, desde la necesidad, desde las exigencias sociales. Entonces, dice, por un lado son un síntoma y cómo cada sociedad trata a estos reclusos muestra las contradicciones de esa sociedad. Entonces esas instituciones, en realidad la institución total lo que tiene es un propósito para la sociedad, que es el propósito de aislar el síntoma, de separarlo diferente del resto de la sociedad, de separarlo de los cuerdos, de separarlo de los sanos, de separarlo de los normales. ¿Por qué? Porque si no son separados, si no son recluidos, se vuelven una muestra del fracaso de la sociedad, de la fragilidad de la sociedad frente a la diferencia, ¿no? Y que por eso, digamos, funcionarían o justificaría su función en estas instituciones totales. Según Goffman, esta normalidad, la normalidad deseada, se produce alrededor del miedo como emoción más poderosa, justamente para prevenir las acciones que pueden ser punibles. Bien. Dice Goffman que como toda legitimidad proviene del juicio moral de los otros, el miedo a ser juzgado, como diferente, el miedo a ser estigmatizado como diferente, el miedo a la exclusión, el miedo a la burla, el miedo a caer en la muerte social, tiene efectos poderosos en la producción de la normalidad. Es decir, entonces, que la producción de la normalidad está atravesada, digamos, por la emoción, por el miedo como emoción poderosa, ¿no? Se produce alrededor del miedo, dice. La normalidad deseada dentro de la sociedad se produce alrededor del miedo. Dice, el miedo funciona como control informal que aparece interiorizado, y esta idea de esta emoción interiorizada, digamos, como forma de control informal que está inscrita en los cuerpos, parece como un adelanto respecto de lo que vamos a ver la semana que viene, respecto de esta idea de la capilarización del poder, ¿no? Del funcionamiento capilar del poder, del ejercicio del poder de manera reticular y capilar, que aparece en Microfísica del Poder, que es posterior, es de 1979. Otro de los aportes maravillosos, bueno, justamente por toda esta descripción que estuvimos haciendo hasta ahora de la obra Internados, pero también de sus otros aportes a la sociología, es que su obra es central, como, digamos, uno de los fundamental, como soporte, como basamento del movimiento antipsiquiátrico, junto con
otras obras como la de Foucault, como la de Laing, como las obras de Cooper, de Basaglia. Bueno, digamos, este texto, este libro y las ideas de Goffman forman parte de la base teórica del movimiento antipsiquiátrico, del movimiento de desmanicomialización, de desinstitucionalización del enfermo mental, que se extiende en Europa y Estados Unidos entre los 70 y los 80, que llega a la Argentina también, dando lugar a las reformas, posteriores reformas trascendentales en lo que es el sistema psiquiátrico, en los procesos de desmanicomialización, de desinstitucionalización y de externación de muchos internos, y también a lo que se considera una revolución en lo que es el tratamiento de la enfermedad mental, y a cómo se considera la enfermedad mental, y al cambio de paradigma en salud, de pensar la salud como salud integral y lo mental en salud, dentro de esa salud que también es salud social. O sea, esta idea de salud ambiental, de salud social, de salud integral, de lo mental en salud y no de la salud mental como separada de la física, también está presente en los, digamos, también es parte de ese marco teórico, de esa base teórica, metodológica y de investigación que sirve de fundamento a esos nuevos paradigmas en salud. Bien, justamente por la crítica y el cuestionamiento que hace Internados a la internación como herramienta privilegiada terapéutica, ¿no? O sea, justamente el cuestionamiento que hace Asylum o Internados a la internación en una institución total como herramienta terapéutica para el tratamiento de la enfermedad mental está puesto en cuestión, está cuestionado desde esta investigación y de esta descripción densa de todo lo que ocurre. Bien. Bueno. Terminamos aquí. Este es fue como el breve aporte, nuestro breve encuentro, poquito, con Goffman, esta pequeña cita con Erving Goffman. En la bibliografía que les dejé en el blog de la asignatura, en la bibliografía que tienen disponible, está todo el libro Internados, por si está completo, digitalizado, digamos, porque capaz este encuentro, esta breve cita, y así realmente espero, los haya alentado, junto con el apunte teóricos o junto con las lecturas que tienen que hacer, esta breve selección que tienen que hacer de Internados. Ojalá que todo esto los aliente a leer el libro entero, que les despierte la curiosidad como para seguir profundizando en la obra de este autor, que me parece central para trabajarlo en una carrera como la de psicología. Obviamente en una carrera de sociología es obvio, ¿no? Pero por los aportes, justamente para poder ver esa relación de los aportes de Goffman a la psicología, a la psiquiatría, al tratamiento de la enfermedad mental, a la crítica respecto de los tratamientos de la enfermedad mental. Así que me parecía interesante que, no sé, cuando terminen de cursar, cuando terminen de rendir, cuando tengan tiempo libre, cuando termine toda esta cuarentena, pandemia, y podamos estar sentados en la playa leyendo un libro, capaz tienen ganas de leer todo el libro Internados de Goffman, que es un texto muy lindo. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro, donde nos vamos a encontrar con Michel Foucault y vamos a
continuar viendo desde otra perspectiva, aunque con relaciones y con encuentros, el análisis del poder disciplinar, el ejercicio del poder y de la resistencia, de la mano del encuentro con Foucault. Bueno, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Bien, tenemos aquí...